Buenas jugadores, seguimos con Despertar Psíquico, Fe y Coraje. Vamos a seguir la parte del caos justo después de las armas demoníacas y vamos a seguir según el orden que ha puesto Games Workshop, que ahora nos tocarían los portadores de la palabra. Vamos a ir con los rasgos, las habilidades, estratagemas, los objetivos tácticos igual. También lo vamos a leer. Total, es poquito lo que viene del caos. Vale, básicamente es muy sencillo. Para tener un destacamento de portadores de la palabra, simplemente en la keyword que ponga legión, pues tenemos que poner portadores de la palabra. Súper sencillo. Si tu señor de la guerra es una miniatura de personaje de portadores de la palabra, pues se va a poder tener una serie de rasgos que son exclusivos de los portadores de la palabra, lo mismo con las estratagemas, los artefactos y los objetivos tácticos. Lo que no vamos a ver son los generadores de nombres, que bueno, simplemente no sé si alguien utiliza generadores de nombres, yo la verdad es que no los uso, nunca los he usado, y bueno, me parece curioso, pero no sé. Bueno, vamos con los rasgos. Con el primero, la voz del Olgar. Suma 3 al alcance de las habilidades de aura de este señor de la guerra. Bueno, no está mal. 2. Posesión exaltada. Este señor de la guerra obtiene las claves poseído y demonio, si no las tiene ya. Suma 1 a los atributos de fuerza y ataques de este señor de la guerra y aumenta su atributo de movimiento en 1. ¿Vale? Esto está bastante curioso, sobre todo con los últimos añadidos a los marines espaciales del caos, con lanza sombría, que nos traía bastantes cosas tanto de poseídos como de demonios. 3. Susurros demoníacos. Si tu ejército es veterano, tira un de 3 antes de que empiece la batalla. Obtienes tantos puntos de mando adicionales como el resultado de la tirada. Una vez por batalla, si este señor de la guerra está en el campo de batalla, puede repetir una única tirada para impactar, para ir de daño o de salvación. Bueno, oye, mira, si tu objeto es veterano, un de 3 puntos de mando, yo no lo veo nada desdeñable. 4. Maestro de la Unión. Suma 1 al atributo de ataques de las miniaturas de unidades demonios de los portadores de la palabra, amigas a 6 o menos de este señor de la guerra. También está muy bien, está muy jugoso. Ya hemos hablado de cómo han ido trayendo cositas para los demonios dentro de los marines espaciales del caos. Sobre todo el tema de poseídos, grandes poseídos, me parece que es muy interesante. 5. Diabolista. Cuando este señor de la guerra vaya a perder una unidad, tira un de 6, sumando 3 al resultado si esa herida se fuese a perder como resultado de una herida mortal. Con un 6 más no pierde la herida. Oye, bueno, mira, si son heridas mortales, tenemos una salvación muy buena. Si no, oye, tenemos una salvación extra más que desde luego no es nada desdeñable. No es nada desdeñable. Regeneración sacrílega. Suma 1 al atributo de heridas de este señor de la guerra. Al inicio de tu turno, este señor de la guerra recupera de 3 heridas perdidas. Bueno, pues también es muy buena. Veo igual un poco... La primera la veo más puntual porque tienes que tener habilidades de aura y tal, pero... Ostras. No lo veo tan descabellado. No hay ninguna así que digas... No, simplemente hay algunas puntuales. Lo mismo, la tercera, pues evidentemente es puntual porque lo que te interesa es si tienes un ejército veterano, si no... Pero vaya que no lo veo mal. Vamos con las estratagemas. Un total de 7. Por un punto de mando, Pacto Oscuro, usa esta estratagema al final de tu fase de movimiento. Cuando un personaje de portadores de la palabra de tu ejército lleva a cabo un ritual demoníaco para intentar invocar a una unidad de demonios. Puedes repetir cualquiera de los dados empleados en la tirada de invocación y la miniatura no sufre ninguna herida mortal si hay resultado doble o triple en la tirada de invocación. Pues la verdad es que está bastante bien, porque esto nos hace que tengamos unas tiradas más altas
Y oye, nos viene de puta madre el hecho de no tener esas heridas mortales que nos pudiéramos comer en caso de dobles o triples. Lo veo muy bien. Muy útil, porque creo que con los portadores de la palabra vamos a tener muchas intenciones de llevar a cabo rituales demoníacos. Está bien, además le pega al ejército. Voy a hablar primero de un punto de mando, ¿vale? Acuerdo malévolo. Usa esta estratagema en tu fase psíquica cuando una unidad psíquico de los portadores de la palabra de tu ejército falla un chequeo psíquico. El poder es manifestado automáticamente por ese psíquico al mínimo valor de carga de disformidad y como si no hubiese sacado dobles y no se puede resistir con un intento de rechazar a la bruja. Tras resolver los efectos del poder psíquico, esta unidad psíquico sufre una herida mortal. Bueno, mira, he fallado el hechizo. Me gasto un punto, me como una herida, pero esto sale y además te lo comes. No está nada mal. Apóstol del Concilio Oscuro. Usa esta estratagema antes de la batalla. Elige una miniatura sacerdote de tu ejército. Esa miniatura obtiene la siguiente habilidad. Concilio Oscuro. Esta miniatura conoce una plegaria adicional de las plegarias de los dioses oscuros y puede entonar una plegaria adicional al inicio de la ronda de batalla. Esta estratagema solo se puede utilizar una vez por batalla. Está muy bien, pega muy bien con el ejército, el trasfondo que tienen. Huéspedes reverenciados. Usa esta estratagema en la fase de combate. Cuando una unidad poseída o gran poseída de los portadores de la palabra de tu ejército es elegida para combatir. Hasta el final de la fase suma 1 al atributo daño de las armas de combate que dispongan las miniaturas de esa unidad. Bueno. Guardia esa gramática. Usa esta estratagema en cualquier fase. Tras hacer una tirada de salvación por una miniatura personaje portadores de la palabra de tu ejército. Trata el resultado de esa tirada de salvación como si fuera un 6. Cada personaje de tu ejército solo puede ser blanco de esta estratagema una vez por batalla. Bueno. No está mal. Un punto así en plan de uy, que no se muera. No está mal. Venganza por monarquía. Usa esta estratagema en la fase de combate. Cuando una unidad portadora de la palabra de tu ejército es elegida para combatir. Hasta el final de la fase, al resolver un ataque con un arma de combate de una miniatura de esa unidad contra una unidad ultramarines, puede repetir la tirada para impactar y puede repetir la tirada para herir. Está también muy bien, muy trasfondística, porque los portadores de la palabra siempre han tenido un odio bastante férreo contra los ultramarines. Y oye, está bastante guay. Por 2 puntos de mando tenemos ya la última estratagema, profanadores malditos. Usa esta estratagema tras el despliegue, pero antes de que empiece la primera ronda de batalla. Si hay una unidad, portadores de la palabra, de tu ejército en el campo de batalla, elige un elemento de terreno que no sea una fortificación. Las unidades dentro o encima de ese elemento de terreno no se benefician de cobertura en sus tiradas de salvación. Oye, mira, yo creo que dependiendo de contra que empieces, esta es muy buena. Esta es muy buena contra ejércitos que te hagan combos por estar en cobertura o que sean muy de nos vamos a quedar aquí, esta es nuestra casa, nos hemos traído nuestras neveritas con cervezas y vamos a estar aquí disparando. Está muy interesante. Bueno, vamos a ir con los artefactos de los portadores de la palabra. Son un total de 6. Y recordamos que se puede elegir uno de estos artefactos en lugar de los artefactos del caos del Codes, siempre y cuando nuestro ejército sea portadores de la palabra. Vamos con la primera, que es Corona del Blasfemo. Mejora 1 la salvación invulnerable de esta miniatura con esta reliquia, hasta un máximo de 3 o más. Resta 1 del atributo de liderazgo de las miniaturas en unidades enemigas a 6 o menos de esta miniatura.
Muy bien, mira. Tenemos una salvación invulnerable mejor, que de hecho, dependiendo de dónde la pongamos y contra qué nos pegue, va a ser una invulnerable que va a ser bastante mejor que la salvación por armadura, no está nada mal. Y además vamos a restar en área. Yo lo veo bastante interesante, sobre todo por el tema de esto último, porque podemos tener más stacks y al final acabar reduciendo el liderazgo bastante. Icono funesto. Resta 2 al resultado de cualquier tirada de carga contra alguna unidad portadores de la palabra amiga, a 6 o menos de una miniatura con esta reliquia. Está muy bien, estamos quitando 2 en un dado que pueden salir en total 12. Más luego bufos y tal, pero son menores, ¿no? Estamos como poco quitando una buena parte. Si sale un 12... Bueno, además me gusta pues el área. Si no tuviese área, lo vería un poco me. El área es lo que hace que merezca la pena. Repito, si vais a jugar con una idea de juego de que no os carguen y tal, porque igual es más fácil de jugar el anterior, desde luego. Si esa es la pregunta, desde luego es más fácil de jugar el primero que el segundo. Libro del difamador. Solo miniaturas que no sean demonios. Antes de la batalla, una miniatura con esta reliquia puede leer el libro del difamador. Si lo hace, genera aleatoriamente 2 bendiciones para esa miniatura mediante la tabla de estratagema de bendición del caos, repitiendo los resultados de engendro, de monocidad o duplicados. Hacer eso no cuesta puntos de mando, ni es necesario destruir una miniatura, personaje, vehículo o monstruo enemiga. Bueno, está muy bien. Este es como vamos a ver qué sucede. Yo la verdad es que antes jugaba mucho con... Vamos a ver si salen las bendiciones del caos. Me gustaba mucho. Vamos con el siguiente, el tomo maléfico. Solo miniaturas psíquicos. Una miniatura con esta reliquia conoce un poder psíquico adicional en su disciplina elegida. Al hacer un chequeo psíquico por una miniatura con esta reliquia, suma 1 al total. Oye, mía, no está mal. Tampoco... Está muy bien, además, bueno, hay ya combos, ¿no? Si tenemos un psíquico, le podemos poner este tomo. Si luego no nos sale el hechizo y lo necesitamos, le podemos meter en la estratagema acuerdo malévolo. Además, ganaríamos un poder psíquico adicional. No está mal. Hacha de ceniza. Solo miniaturas con hacha sierra. Y reemplaza el hacha sierra por la siguiente habilidad. Las unidades enemigas a uno menos de una miniatura con esta reliquia no pueden retirarse a menos que tengan la clave vehículo o titánica o tengan un atributo de movimiento mínimo. Está muy bien. La habilidad, el arma es de combate, tipo combate, fuerza más 1, FP menos 2, daño 1 de 3. Bueno, para ser un hacha sierra es bastante buena. El problema es el daño 1 de 3. Pero quitando esa variabilidad, que yo creo que al final juega un poco a favor, porque hay que entender que una vez se hayamos cargado no se van a poder retirar, salvo que sean un vehículo titánico o tengan un atributo mínimo de movimiento, que sería ser algún tipo de volador o lo que sea. Bueno, el daño variable, pero bueno, es lo que os he dicho, lo que nos dan por lo que nos quitan. Y último, Epístola del Orgar. Solo miniaturas sacerdote. Cuando una miniatura con esta reliquia entona una plegaria, puede repetir el dado para determinar si es escuchada. Suma 1 al atributo de liderazgo de las miniaturas de portadores de la palabra a 6 o menos de esta miniatura. Vale, o sea, son varias. Por un lado tenemos que puedes repetir un dado para entonar una plegaria, y por el otro tenemos que suma 1 al atributo.
en área, en 6 pulgadas. Se parece un poco, de una forma así un poco distinta, a la primera. La primera sí mejoraba la salvación invulnerable. Esta podemos repetir un dado para ver si es escuchada la plegaria. Y en la anterior, pues restaba 1 al enemigo, y en esta suma 1 al liderazgo amigo. Bueno, no está mal, no está mal. Vamos a ir con los objetivos tácticos y terminaremos. Recordamos que los objetivos tácticos del camión son del 11 al 16. No sé si jugáis vosotros objetivos tácticos o no. Me interesaría saber si los jugáis. Por favor, ponedlo en la caja de comentarios. Vamos con el 11. Alimenta al demonio. Obtienes un punto de victoria si una unidad enemiga ha sido destruida como resultado de un ataque con arma de combate de una miniatura demonio de tu ejército este turno. Bueno, ya hemos dicho que ahora hay más opciones a tener demonios en ejércitos de demonios del caos. Demonios. La keyword demonio. Que no, la gente no piense de repente en el demonio como los demonios según las casas del caos, según los dioses del caos. Acordaos de los poseídos, de los grandes poseídos, de todos los engendros demoníacos que tienen la keyword demonio y demás. Aquí vuelvo a puntualizar lo de armas de combate. Bueno, obtienes un punto, no está del todo mal. 12. Exalta a los dioses oscuros. Obtienes un punto de victoria si alguna plegaria entonada por miniaturas de portadores de la palabra de tu ejército ha sido escuchada este turno, o alguna miniatura de portadores de la palabra de tu ejército ha manifestado algún poder psíquico este turno. Bastante bien, es un dual, ¿no? Y sí o sí. Estaba muy bien, ¿vale? 13. Sacrificio macabro. Obtienes un punto de victoria por cada unidad portadores de la palabra de tu ejército que haya sido destruida en la fase de combate de ese turno, y un punto de victoria por cada unidad enemiga que haya sido destruida como resultado de un ataque realizado por una miniatura portadores de la palabra de tu ejército. Hasta un máximo de 6 puntos de victoria. Esto está demasiado bien. Esto es demasiado bueno. Yo creo que esto a mí me toque cuando estén lloviendo las hostias. Pues es cierto que tenemos un cap de hasta un máximo de 6 puntos de victoria, pero no me fastidies. Estamos hablando de que podemos ganar 6 puntos de victoria por la cara, y una buena parte de ellos es por lo que nos mata el enemigo. Joder, si vamos con puntos de victoria, esta es bastante buena. 14. Terreno consagrado. Obtienes un punto de victoria si controlas un marcador de objetivo con cualquier unidad, personaje portadores de la palabra de tu ejército al final de tu turno. Bueno, aquí ya nos obliga a que sea con un personaje y tal. Puede llegar a ser, pero es un punto. Bueno, de momento el más flojillo. 15. Mata a falsos profetas. Obtienes un de 3 puntos de victoria si alguna unidad enemiga con el rol CG o amo de la guerra ha sido destruida este turno. Muy bueno, muy bueno. Porque además no es amo de la guerra. No, o sea, no es señor de la guerra tampoco. No es que sea el líder. Te lo está poniendo a CG. Y un CG puede ser un comisario normalito o un personaje que sea normalito, que no tenga por qué ser una gran cosa. Está bastante bien. Es un de 3. Ahí es la variabilidad. Nos puede tocar un 1 y ¡pah! O nos puede salir un 3. Y nos la podemos gozar bastante. Vamos con el 16. Derriba falsos dios ídolos. Obtienes un punto de victoria si tienes por lo menos una unidad portadores de la palabra de tu ejército completamente dentro de la zona de despliegue del enemigo al final de tu turno. Si tienes por lo menos una unidad de tu ejército completamente dentro de la zona de despliegue del enemigo y controlando un marcador de objetivo al final de tu turno, obtienes un de 3 puntos de victoria en su lugar. Bueno, a ver. La primera puede llegar a suceder. La segunda depende contra qué estemos luchando también, pero es menos probable. Es menos probable. Y esto sería todo de los portadores de la palabra. En mi opinión. Bueno, quitando ese tercer objetivo que parecería sacado más de los devoradores de mundos,
yo lo veo bastante guay. Se han centrado mucho en el tema demoníaco, se han centrado mucho en el tema de no solo ensalzar mediante cánticos, sino también mediante hechizos psíquicos. Así que me gusta un poquito porque daba la sensación que los portadores de la palabra no tenían hechiceros, pero no es así. Los portadores de la palabra sí que usan psíquicos, y la verdad es que ahora parece que hay una mejor cohesión, ¿no? De lo que son el trasfondo a las reglas. No creo que tampoco sean unas reglas determinantes. Sí que es cierto que, bueno, tienes una serie de mejoras, en concreto gracias a las estratagemas, que te benefician para lo que un jugador de portadores de la palabra se haría en su ejército, siempre y cuando fuera a intentar ser lo más temático posible y a la vez lo más jugable posible. Yo creo que es bastante lógico entender que si eres un portador de la palabra vas a intentar hacer rituales demoníacos, vas a tener varios personajes, no tanto un personaje súper pegón como puede ser Abaddon o como pueda ser Car, el traidor, que son personajes bastante pegones, no personajes así, sino personajes más veleidosos, en ese sentido, que son menos poderosos en uno contra uno, pero sí con ese toquecito de portadores de la palabra de yo no vengo solo, y de hacer que el otro caiga en una trampa intentando cazar a estos personajes. Entonces, claro, yo viendo un poco el trasfondo y tal, a mí me gusta bastante. ¿Es lo mejor? Hombre, no. A mí la verdad es que me faltaría una regla o algo por el estilo. Pero bueno, sobre todo por el hecho de que como han sacado los suplementos de los marines espaciales y les han metido varias reglas, porque cada uno con su doctrina de mando no es una única regla como antes, sino que ya son al menos un par de reglas en el peor de los casos. Aquí igual pues sí que les hubiese necesitado o hubiese sido aún más agradecido una pequeña regla en que si juegas lo mismo que pasará con los templarios negros, si juegas solo portadores de la palabra ganases otra pequeña regla. Yo la verdad es que he hecho un pelín de falta eso. Es simplemente algo por puntualizar, porque ya os digo, todo lo demás nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero yo creo que son una muy buena concepción de cómo es el trasfondo y de cómo es la idea de los portadores de la palabra en una serie de reglas. Y al final, el fe y coraje, la parte del caos, yo ya os dije que venía destinada a que los jugadores del caos olvidásemos un poco ese gran libro y por desgracia con muy poco recorrido que fue en Legiones Traidoras. De momento, en la parte que es de los portadores de la palabra, digamos que lo consigue. Ya no, o sea, no os voy a decir si son mejores reglas o peores reglas. A mí en ese sentido me da igual. Sino si a un nivel espiritual, de ánimo, sobre todo después de leerlo, me parece que gracias a esto hay una personalización y se entiende cómo es el carácter de legión de las diferentes legiones traidoras, o por el contrario, son un conjunto de reglas sin ton ni son, que lo único que hace es acumular libros y más información que a los jugadores
no se nos va a quedar en la cabeza. Esto no es así. Me parece que de momento, portadores de la palabra está bien. Lo que han hecho, yo sí siento que se entienda, después de leer esto, cómo son los portadores de la palabra en cuanto a su propia organización. Al menos, repito, eso es como yo lo entiendo. Esto es todo por el vídeo de hoy. Poned en la caja de comentarios qué os parece. Y seguiremos lanzando el resto de vídeos del resto de legiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.